Bueno, y la segunda charla se intitulaba Hijos del mito, criaturas fantásticas en la narrativa actual. Fue bastante interesante porque participaron dos escritores de ficción que acaban de hacer unas obras relacionadas con monstruos. Una es Concepción Perea, que ha hecho una obra relacionada pues, con una especie de mundo de las hadas, pero con una mirada bastante más tenebrosa. Y Carlos de Urarte, que además con una actitud bastante, bastante interesante, lo que hace es también enfatizar y poner, bueno, y valorizar mitología cántabra, ¿no? Y monstruos de la mitología cántabra. Y luego está Javier Prado, que no ha escrito ficción aún, pero que es un personaje fascinante, porque es un folclorista español que se ha dedicado a recopilar las historias de monstruos, de brujas, de ogros, de toda la península. De hecho, yo tengo un libro del que ya hablaré en particular, que es justamente Monstruos Ibéricos. Entonces, claro, al final pues se ha creado una discusión muy interesante entre personas que tienen un conocimiento muy profundo, ¿no? Y además una fascinación y una pasión por todas estas series a lo largo de la historia. Y lo que han hecho es también hablar de la importancia de, del mito, del folclore, han hablado, en el caso de los dos autores de ficción, justamente han hecho énfasis en esa voluntad también de volver a, a representar a los monstruos estos de forma también hostil, ¿no? Porque también a mí me encanta, y ahora con el Frankenstein de Guillermo del Toro lo vemos claramente, esa voluntad también de entender al monstruo, de ver al monstruo como esa otredad y esa falta de comunicación y de entendimiento, pero es cierto que también, yendo a la esencia de las hadas, pues hay unas son traicioneras, son agresivas, son bastante peligrosas y lo mismo que decía, que es decir, puedes hablar de las brujas como empoderamiento, justamente como hablar de la violencia del patriarcado, pero también puedes mostrar a brujas que son violentas, que son malas. Entonces, no hay que caer en una especie de dulcificación y disneyficación de todas estas criaturas. Y me pareció muy interesante la reflexión. También pues profundizaron en... Claro, se iban de un lado a otro, entonces era bastante rica la conversación, pero hablaron pues de la importancia en el siglo XIX un poco del crecimiento de estas identidades nacionales, pues como también se empezaron a ya incluso a escribir, ¿no? Hubo un interés por los folcloristas de la época en recopilar todos esos monstruos y también hablaron de cómo estos grandes autores como Bram Stoker, Tolkien, le han hecho un gran favor, ¿no? De traer a todas estas criaturas y el interés por estas criaturas un poco a un público mucho más general, pero también han como estandarizado un poco estas criaturas y creado como una línea que no tiene tanto que ver con esa tradición oral y que ha generado pues toda una cultura popular que a veces pues va en otra dirección, ¿no? Entonces es interesante ir también a los orígenes y conocer cómo eran, ¿no? Esas criaturas anteriormente.